En el caso de México y Canadá, el presidente Trump ha vinculado la cuestión de los aranceles al combate al narcotráfico y en el caso de México especialmente al fentanilo. ¿Usted cree que con las últimas medidas del gobierno mexicano están haciendo lo suficiente, ha relajado la presión del gobierno americano sobre el gobierno mexicano en esa cuestión? Lo que se publicó, y esto es importante, es que se mantiene el acuerdo de la última llamada que su servidora tuvo con el presidente Trump. La guerra comenzó. Donald Trump lanzó su ofensiva económica contra el mundo entero. Aranceles masivos, amenazas comerciales, castigos a aliados y enemigos por igual. Era su forma de gritar que Estados Unidos manda, que todos se arrodillen. Pero no contaba con Claudia Sheinbaum. Cuando Trump creyó que podía volver a usar a México como blanco fácil, cuando pensó que esta vez pondría a temblar a todo un país con sus decretos arancelarios, Sheinbaum le respondió de frente, sin miedo, sin titubeos y con toda la fuerza del Estado mexicano. No fue una simple reacción diplomática. Fue un golpe certero a la narrativa imperial de Trump. Mientras Europa, Asia y América Latina recibían castigos de hasta el 25%, México salió con una tasa cero. No fue suerte. Fue estrategia. Fue firmeza. Fue una líder que no negoció la dignidad de su pueblo. Sheinbaum le dejó claro a Trump que con México no se juega, que aquí no se impone nadie, y que el respeto se exige con resultados, no con discursos vacíos. Lo enfrentó en su terreno, en su lenguaje, y le ganó. Así empezó esta guerra comercial. Y en su primer round, México se hizo respetar. Escucharon el mensaje del presidente Trump, supongo, ayer sobre esta nueva política comercial, arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con pues con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno. Tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada. Y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho,
Muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas, industria automotriz, acero y aluminio. Ahora, es muy importante que conozcan todas y todos qué sectores no tienen aranceles, porque son muchísimos. Es decir, no sé si recuerdan que la última llamada con el presidente Trump yo comenté que en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender, pues no iba a haber aranceles porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México. Eso lo dije desde la última llamada que tuvimos con el presidente Trump, lo dije en el Zócalo de la Ciudad de México. Y obviamente pues también con sus características que tiene que ver, repito, con lo que ha planteado para la industria automotriz, acero y aluminio. Pero es muy importante que se sepa todo aquello que mantiene cero aranceles dentro del tratado comercial con Estados Unidos, el tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, por eso invitamos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que nos pueda platicar de todo esto y también pues de las pláticas, de las negociaciones, del diálogo que hay con el gobierno de los Estados Unidos, en particular en materia comercial. Por otro lado, es importante que sepan que hoy a las 12 del día convocamos a una reunión amplia donde van a estar gobernadores, legisladores y legisladoras, empresarios, representantes de trabajadores, de sindicatos y representantes de pueblos originarios, una reunión representativa, amplia. El objetivo de esta reunión, pues obviamente, si había algo más para México, pues también teníamos algunas otras planteamientos, pero yo he estado diciendo que nosotros tenemos un plan. Entonces, el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México. De todas maneras, vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy a las 12 en el Museo de Antropología. Mientras tanto, pues le pido al secretario de Economía que nos explique, Marcelo, los alcances de lo que se presentó el día de ayer y también pues de los temas de la industria automotriz y del acero. Adelante, Marcelo. Aquí voy. Sí, adelante. Bueno, muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Si ponemos la que sigue, por favor. Este mapa es para que sea más fácil tener como una fotografía de qué es lo que sucedió el día de ayer y luego voy a explicarles cómo suma con lo que anteriormente se había anunciado. Es decir, entramos a un nuevo sistema comercial en el mundo. Ya no es el mismo arancel de nación más favorecida para todos, principio de la OMC. Estados Unidos tiene 14 tratados comerciales de libre comercio, pero el único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En todos los demás se aplicaron. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar, esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando.
porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas. Este es el mapa del mundo. Puse aquí, hay algunos países como Rusia que tienen sanciones comerciales, porque alguien decía que si estaban exentos, no, porque tienen otra situación derivada de la guerra con Ucrania. Entonces, en este color rojo están todas las diferentes aranceles que ayer se han anunciado. Bueno, entonces en el caso de México, obviamente Estados Unidos, que es quien impuso los aranceles, y Canadá, o sea, nuestro tratado, pues tenemos 0%, es el único caso. En eso es como se traduce este trato que se ha logrado gracias a la estrategia que ha seguido la presidenta. Es un gran logro, yo lo diría, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción. La siguiente, por favor. Esto nada más de los primeros cuadros que empezaron a publicarse, porque va a haber mucha información hoy, mañana y los días subsecuentes, es quién tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y qué tarifa recíproca se le puso el día de ayer. Todos estos países tienen tratado de libre comercio. Como podrán ustedes ver, está Singapur, Marruecos, Jordania, Israel, Nicaragua, Chile, Corea del Sur, Colombia, Perú, en fin, y así sucesivamente, hasta Australia. Entonces, todos los casos tienen tarifa recíproca. Caso de México, Canadá, es 0. Ahora, esto quiere decir la siguiente, por favor. ¿Qué cosa? Voy a tratar de la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Ahí está la traducción. Se tuvo el 0% que ya mencioné. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor. No lo demos por sentado. Porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería, pues entonces, ¿qué pasó con el tratado, verdad? Que el tratado establece condiciones de libre comercio con una tarifa 0. Segundo, pues se protegen millones de empleos, más de 10 millones de empleos directamente relacionados. Ahora voy a hablar de qué tipo de sectores son. Y lo que ya mencionó la presidencia, tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos, porque esto todavía no termina. Este es un capítulo, pero no ha terminado. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la siguiente, por favor. Solo una muestra que es importante tener en mente. Me van a decir, bueno, pero hay productos, como ya lo mencionó la presidenta, que ahora voy a explicar, industria automotriz, que estamos todavía en una negociación, lo que tiene que ver con autopartes, que es dentro de un mes, que todavía no se concluye, donde se impusieron tarifas en el caso de automotriz 25%, autopartes todavía no tienen tarifas. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero las que están exentas, los sectores que ya están exentos, por ejemplo, el agroalimentario, todo lo que es agroalimentario. Bueno, aquí puse el aguacate, que es como el más que tenemos más presente. Todos los productos agroalimentarios. Manufacturas electrónicas, eléctricas, química, todo lo que tiene relación con la industria química. Vestido y calzado, que para México es muy importante, como ustedes saben. Dispositivos médicos y farmacéuticos, maquinaria y equipo. Aquí puse como un collage de fotos para que tengamos claro de qué estamos hablando. Son millones de empleos en todo el país que tienen tasa 0, es decir, no tienen tasa. Y pensamos, esa es la prioridad que nos ha dado la presidenta. Hay que proteger el empleo, buscar que no haya afectación a todos esos sectores que están en todo el país, toda la República Mexicana. Repito, agroalimentario, manufacturas electrónicas, eléctricas, químicos, vestido y calzado, dispositivos médicos, farmacéuticos, maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. Me dirán ustedes, bueno, ¿ahora qué sigue? Yo recapitulo. La estrategia está funcionando, la que marcó la presidenta. Sí se tiene un trato preferencial. El único tratado que tiene 0 es el de México, Estados Unidos y por ende Canadá. ¿Ahora qué sigue? Resumo. Vamos a estar trabajando para que vehículos terminados, que tiene se denomina tarifa global, esa fue anunciada antes
de las tarifas recíprocas que se anunciaron ayer. Se impuso una tarifa global de 25%. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. Acero y aluminio es un poquito más del 2% de las exportaciones de México. Estados Unidos tiene superávit. Entonces, vamos a estar trabajando los próximos 40 días. Recuerden ustedes que tenemos dos cartas paralelas del Tratado de Libre Comercio que versan sobre industria automotriz, acero y aluminio, y es nuestro punto de partida en las negociaciones que ahora iniciamos. Calculo 40 días, porque además así está establecido. Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora, que en vehículos terminados, acero y aluminio, y en lo que hace a la tarifa de quienes no están dentro de las reglas de origen del tratado, logremos las mejores condiciones posibles, para que entonces la competitividad de México sea muy alta. Eso es lo que sigue, y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones. Por lo pronto, si regresamos al mapa que pusimos, esta es la realidad en la que estamos. Vamos a consolidar esta posición. Nuestra presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados y maximizar las ventajas comparativas de México. Esto ya es hoy una ventaja muy importante, porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo. Entonces, presidenta, este sería el informe. Gracias, Marcelo. Pues vamos con las preguntas sobre el tema. Sobre el tema, a ver. Aquí está el micrófono, por favor, desde tu lado derecho. Disculpe. Buenos días, mi nombre es Jens Glüssing, soy corresponsal de la revista Der Spiegel de Alemania. Señora Presidenta, las empresas alemanas que tienen fábricas en México como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, son las más afectadas por los aranceles. ¿El gobierno mexicano tiene algunos planes para mitigar los efectos de los aranceles sobre las empresas alemanas para evitar que se disminuya las inversiones alemanas en México? Sí. De hecho, hemos estado en contacto con los gerentes generales, con los CEOs, le llaman, de las tres empresas, de Mercedes-Benz, de BMW y de Volkswagen. Ellos tenían la preocupación de que se sumaran los aranceles. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Que es muy importante. Lo que logramos el 6 de marzo, si recuerdan, fue que lo que está dentro del TEMEC, del tratado comercial, no tenga aranceles. Eso se mantiene, con excepción de lo que le puso a todo el mundo de industria automotriz, acero y aluminio. Lo que está fuera del TEMEC sí tiene una tarifa, un arancel, un impuesto de exportación. Lo primero que tendrían que hacer las empresas alemanas, y están dispuestas a hacerlo, y la Secretaría de Economía va a entrar con un proceso de diálogo, es que entren todas a exportar a través del TEMEC, porque ellas están exportando fuera del TEMEC. Entonces, lo primero es que tienen que entrar dentro del TEMEC y están dispuestas a hacerlo, y eso significaría también mayor contenido de origen, que se le llama, o sea, mayor producción, sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y ellos están dispuestos a eso, y pues vamos a sentarnos a ver cómo se orienta. Eso sería lo primero. Ellos tenían la preocupación de que hubiera sumas de aranceles con otro arancel, con otro arancel. En la publicación que se hace el día de ayer no se suma, es digamos uno el que se mantiene.
que en este caso, si estás dentro del TEMEC, sería lo que se publicó para todo el mundo de industria automotriz y de autopartes. En el caso de la industria automotriz, lo que está publicado ahora, que todavía estamos dialogando, es que la parte que no tendría arancel es lo que se fabrica en Estados Unidos. Y de autopartes, por lo pronto todas no tienen aranceles, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos estará revisando caso por caso. Así está publicado. Entonces, supongamos que en el peor de los casos se quedara una tarifa. ¿Qué ventaja competitiva tiene México? La cercanía. Incluso en el peor así de los casos. Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial, por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadounidense o alemán, japonés, surcoreano o de alguna otra nacionalidad. Entonces, dentro de todo este esquema, con sus dificultades, de todas maneras hay una situación preferencial para México, incluso así como estamos en la industria automotriz, pero creemos que podemos tener todavía mejores condiciones. Entonces hay diálogo con ellos y estamos buscando, pues evidentemente, incluso no solamente que se mantengan todos los EMCO y sus plantas, sino que se incrementen, y hay posibilidades de hacerlo. En el caso de México y Canadá, el presidente Trump ha vinculado la cuestión de los aranceles al combate al narcotráfico y en el caso de México especialmente al fentanilo. ¿Usted cree que con las últimas medidas del gobierno mexicano están haciendo lo suficiente, ha relajado la presión del gobierno americano sobre el gobierno mexicano en esa cuestión? Lo que se publicó, y esto es importante, es que se mantiene el acuerdo de la última llamada que su servidora tuvo con el presidente Trump. Trump quería imponer su ley. Quería que México pagara, que se arrodillara, que aceptara su lugar como subordinado. Pero Claudia Sheinbaum lo frenó en seco. Lo enfrentó con datos, con tratados, con inteligencia política, y lo dejó sin armas. La guerra ya empezó. El nuevo orden comercial global está en marcha. Trump está usando los aranceles como misiles, y mientras el resto del mundo cae bajo fuego, México se mantiene firme, de pie, sin un rasguño. Y eso no es casualidad, es una victoria directa de la presidenta de México. Sheinbaum no solo protegió la economía nacional, defendió la soberanía, no solo evitó los aranceles, golpeó la arrogancia de un imperio que lleva décadas humillando México. Le respondió a Trump sin levantar la voz, pero con el poder de una líder que sabe cuándo hablar y cuándo imponer respeto. Hoy, el mundo ve a Trump desatar una guerra comercial. Y también ve a una mujer que no se dobla, no se vende y no se calla. Claudia Sheinbaum, la que le respondió, la que lo retó, la que lo destrozó,